Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder cantarte, para poder abrir ahora tu palabra, pidiéndote, Señor, tu guía y tu dirección, para poder entenderla y para poder aplicar esas verdades a nuestra vida diaria. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 13, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 13. La Biblia dice, versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La décima evidencia de la madurez espiritual se encuentra en aquel que hace sus planes conforme a la voluntad de Dios. La manera de planear las cosas pequeñas y grandes de la vida diaria muestra la madurez o la falta de madurez espiritual. Usted y yo sabemos que cada día hacemos planes. Algunos planes sencillos y otros más complicados. Algunos planes de cuál es el restaurante que vamos a escoger hoy para el almuerzo. Vamos a ir a comer comida colombiana o comida típica. Algunos planes son sencillos. Otros planes son más importantes y trascendentales. ¿Con quién me casaré? ¿Qué carrera seguiré en la universidad? Algunos planean cómo conquistar a una chica, otros pueden planear aún cómo realizar una maldad a una persona. Planes pequeños y grandes. Algunos planean pasar el año lectivo. Quizás eso es más sueño que plan, pero planeamos cosas sencillas, planeamos cosas complejas. La gente a la que escribe Santiago va a llegar a aprender que la manera en que ellos estaban planeando era una manera incorrecta. Y la verdad es que el pasaje que leímos nos enseña tres principios. Este grupo de creyentes empieza mostrando una indiferencia, no hace caso a la voluntad de Dios cuando está realizando planes. El versículo 13 nuevamente dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La palabra traficar está siendo usada en su definición positiva, no en la negativa que nosotros usualmente la conocemos, sino simplemente habla de la negociación. Así es que estos hermanos habían tomado la decisión de ir a una ciudad, probablemente la economía estaba mejor en esa ciudad, iban a estar un año en ese sitio, iban a negociar, se iban a poner un negocio y ellos estaban seguros que el resultado de ese negocio es que iba a producir ganancias. Lo que nosotros debemos aprender es que la vida es más compleja que eso. No es
cuestión de que a nosotros se nos ocurra ir a un sitio, poner un negocio y durante un año estar trabajando en ese negocio y automáticamente ese negocio va a producir resultados positivos. Así no funciona. Quizás usted y yo tenemos experiencia de negocios que hemos emprendido y nos ha ido mal a pesar de que los empezamos con buen entusiasmo, con trabajo. La vida es más compleja que eso. Uno puede tomar la decisión de entrar a estudiar en la universidad y escoger una carrera que finalmente le va a dar dinero cuando usted acabe esa carrera y va a pensar que la cosa va a ir bien y voy a conseguir el trabajo de mis sueños y voy a llegar a tener el dinero que necesito y la parte económica va a estar solucionada, cuando no necesariamente es así. La vida es más compleja que eso. Así es que el primer error que cometieron estos hermanos del versículo 13 es creer que porque iban a poner un negocio, iban a tenerlo funcionando un año, automáticamente eso les llegaba a garantizar que el negocio iba a ser exitoso. Otro error que cometieron es olvidarse de la incertidumbre de la vida. El verso 14 dice, cuando no sabéis qué será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando no sabéis lo que será mañana. No tenemos la seguridad del mañana. Este puede ser nuestro último día aquí en la tierra. Nuestra vida es incierta. Nuestra vida es incierta. Así es que no podemos proyectarnos al futuro, ni siquiera al mañana. No nos podemos proyectar al mañana porque no sabemos qué pasará. Asumimos que vamos a estar vivos, asumimos que vamos a tener trabajo, asumimos que las circunstancias que nos rodean van a ser más o menos igual el día de mañana, pero la verdad es que la vida es incierta. No tenemos la seguridad que las mismas condiciones que tenemos hoy van a ser las mismas de mañana o van a ser las mismas después de una semana. La vida es incierta. Jesucristo les dijo, contándoles una parábola, les dijo esto, lo que usted ve en pantalla. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La vida es incierta. Nosotros podemos planear para el futuro, pero no sabemos si nosotros vamos a estar en ese futuro. Así es que es necio planear no haciendo caso a la palabra de Dios. En el versículo 14 se nos muestra no solo que la vida es incierta, sino se nos muestra en el versículo 14 que la vida es breve. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Se ha dado cuenta que en la mañana cuando salimos a nuestros trabajos podemos observar esto? Algunos días nublados. Y puede ser que están muy nublados. Pero después de pocos minutos o pocas horas, uno observa que la neblina se desvanece. La neblina generalmente no dura todo el día. Generalmente dura pocos minutos, pocas horas en la mañana y se desvanece. Así es nuestra vida. En menos de lo que tú esperes, serás adulto.
En menos de lo que tú y yo nos imaginemos, seremos ancianos. En menos de lo que tú y yo nos demos cuenta, moriremos. La vida es breve. Cuando observamos la vida desde nuestra adolescencia y juventud, nosotros observamos y pensamos que falta un montón. Y pensamos, falta mucho tiempo para tener 18 años o ser profesional o tener 30 años. Y te puedes dar cuenta que la vida pasa rápido. Más rápido de lo que quisiéramos. Y si no aprendemos a planear, tomando en cuenta la palabra de Dios, vamos a llegar a fracasar. La vida del ser humano, la vida del hombre, es frágil. El verso 16 nos dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Los creyentes de los que estamos leyendo en este pasaje llegaron a la soberbia de llegar a decir, bueno, nosotros hacemos un plan, nosotros vamos a ir a esta ciudad, la economía de esta ciudad es mejor que la nuestra, vamos a estar un año ahí, vamos a trabajar y vamos a esforzarnos y vamos después de ese año a regresar a nuestra casa y vamos a tener ganancias. Nosotros podemos ver que eso pasa en nuestro pueblo. ¿Cuántos han ido a España? ¿Cuántos han ido a Estados Unidos? ¿Cuántos han ido a otro lugar buscando que la economía sea mejor? Pero ¿sabe lo significativo de acá? Es que cuando nosotros no incluimos a Dios en nuestros planes, somos soberbios. Cuando Dios no es el centro de nuestros planes, no solamente nos equivocamos. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestros planes, no solo fallamos al hacer planes sin Él. Cuando Dios no es el centro de nuestros planes, pecamos. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. No dependas de tu conocimiento. No dependas de tu destreza. No dependas de tu sabiduría. No dependas de tu experiencia. No dependas de que ya lo hiciste una vez y quizás te fue muy bien. No dependas de ti, porque toda jactancia semejante a esta es mala. Cuando no planeamos con Dios, aun cuando no lo digamos, somos orgullosos. Creemos saber más que Dios. Creemos ser más sabios que Dios. Cuando no planeamos con Dios, cuando no hacemos caso a Dios para incluirlo en nuestros planes, somos orgullosos. Tomás de Kempis dijo, el hombre propone y Dios dispone. Interesante que muchos años antes de estas palabras, Jesucristo lo dijo en la Biblia, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La vida es frágil. Proverbios 16:13 es el versículo. La vida es frágil. Y si no haces caso a la voluntad de Dios, hay un problema. Estos creyentes habían llegado un paso más allá. No solamente habían descuidado, habían sido indiferentes, no habían hecho caso a la palabra de Dios, sino que habían llegado
a desobedecer la palabra de Dios. El versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchos creyentes usan este versículo sacándolo del contexto original y lo aplican a situaciones diferentes e incorrectas. El pasaje de versículo 17, el contexto está hablando de los planes hechos sin Dios. Y sabes, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estos creyentes sabían que no debían planear sin tomar en cuenta a Dios, pero aún así tomaron la decisión de hacer planes sin incluir a Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué estos creyentes llegaron a actuar así? ¿Por qué tú y yo llegamos a sacar a Dios de nuestros planes? ¿Por qué lo máximo que a veces hacemos cuando planeamos es organizar todo, idear todo lo que queremos hacer y después cuando ya está todo armado y todo decidido, hacemos una oración al cielo y decimos, Dios bendice lo que acabo ya de decidir? Eso no es planear con Dios. Eso no es planear con Dios. Debemos empezar con Dios. Debemos terminar con Dios. Debemos ponerle a Dios en el centro de nuestros planes. Y esta gente no solo había sido indiferente a la Biblia, sino sabiendo que debían planear incluyéndole a Dios, habían tomado la decisión de no hacerlo. Quizás porque si le incluimos a Dios sabemos que Él no podemos pedir su bendición haciendo esto o aquello. Quizás no le incluyeron a Dios porque sabían que algunas cosas en ese plan estaban mal. Así es que trataron de engañar a Dios, trataron de engañarse a sí mismos y dijeron, no, a Dios no le voy a tomar en cuenta porque yo sé que Dios no va a estar en cuenta no va a estar de acuerdo con esta partecita de este plan. Es que para que esto funcione sí necesito meter plata por abajo, sí necesito hacer esto incorrecto, sí necesito mentir o alterar un poco la verdad. Entonces no puedo incluirle a Dios en mis planes porque yo ya sé que esto no está muy bien. Ellos sabían que debían planear con Dios y no lo hicieron. ¿Te ha pasado haciendo planes sabiendo que debes incluirle a Dios y no quieres hacerlo porque sabes que Él no va a estar de acuerdo con esta partecita? No solo fueron indiferentes a la Biblia, fueron desobedientes a la palabra, sabiendo. No les faltaba información, no les faltaba conocimiento, sabían lo que era correcto, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque eran personas orgullosas. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios para ellos eran fastidiosos, no les interesaba obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque realmente no creían que Dios era bueno. Porque creyeron que si le incluían a Dios ya no iba a salir el plan o el sueño o la decisión como ellos querían. Porque prefirieron desobedecer a Dios y hacer las cosas como a ellos les parecía. A esta gente que planeaba mal, que planeaba sin tomarle en cuenta a Dios, Santiago les escribe y les va a decir en el versículo 15 lo importante que es obedecer a Dios cuando realizamos planes. El versículo dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Si el Señor quiere. ¿Sabes? Algunos cristianos utilizan estas palabras solo como palabras. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere, nos vemos el fin de semana. Si el Señor quiere, el sábado comemos juntos. Si el Señor quiere, nos vamos a empezar esto. Pero sabes, esas palabras no son simplemente palabras que deben incluirse en nuestro lenguaje cristiano. Debe ser la actitud con la cual nosotros planeamos nuestra vida. Las cosas pequeñas y las cosas grandes. Debemos hacer de Dios el centro de nuestros planes. Es más importante cumplir la voluntad de Dios que llevar a cabo tu plan. Es más importante hacer la voluntad de Dios que llevar a cabo tu sueño. Es más importante cumplir la voluntad de Dios que llevar a cabo tu proyecto. Y quizás eso es lo que nos mueve a no planear con Dios. Porque a veces nosotros queremos. Yo quiero esto para mi vida. Y no quiero incluirle a Dios en este plan, porque si le incluyo a Él, puede ser que Él no quiera esto para mí. Así es que me interesa más cumplir mi meta, mi proyecto, mi sueño, mi objetivo. Y no me interesa lo que Dios dice, porque yo quiero esto. Y si le incluyo a Dios, puede ser que en ese proceso Dios me muestra que Él no quiere eso para mi vida. ¿Te das cuenta por qué a veces no le incluimos a Dios en nuestros planes? A veces no nos conviene. Creemos que lo que nosotros queremos hacer es mejor, y si le incluyo a Dios, Él me va a dar menos. Él me va a dar algo que no quiero. Al final creo que Él no es bueno. ¿Te das cuenta? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Es meterle a Dios en el centro de nuestros planes. Es interesante, como puedes ver en la pantalla, el versículo que dice: y le dijo, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ananías llega a donde estaba el apóstol Pablo. Estaba ciego, tuvo la visión en Hechos 9 y está relatando ese encuentro que tuvo con Jesús. Y mientras estaba ciego, Ananías le llega a decir: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. A veces para nosotros los creyentes llega a ser tan difícil conocer la voluntad de Dios. Puede ser que tú dices: pastor, yo quiero planear con Dios, yo quiero ponerle a Dios en el centro de mis planes, pero ¿cómo sé si esto que quiero hacer, que aparentemente es bueno, cómo sé si esto es la voluntad de Dios para mi vida? Algunos pueden tomar la Biblia y decir: bueno, yo sé que mentir está mal, entonces no voy a mentir en mis planes. Yo sé que robar está mal, así es que no voy a robar cuando realizo mis planes. Pero ¿qué tal otra cosa? ¿Qué tal un plan que aparentemente no es contrario a la palabra de Dios? Que en nuestra opinión parece bueno. ¿Cómo saber que ese es el camino por el que Dios quiere que tú y yo andemos? ¿Cómo estar seguros que en ese plan puedo tener la convicción de que es la voluntad de Dios? Aquí el texto dice que Dios le garantizó al apóstol Pablo para que conozca su voluntad. Dios quería que Pablo supiera la voluntad de él. Puedes pensar: es que era el apóstol Pablo. Observa la siguiente cita: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El conocimiento es antecedido por la actitud
de querer hacer la voluntad de Dios. Y ahí empezamos con problemas. Porque usamos la Biblia y la leemos. Y si me conviene, lo aplico. Y si no me conviene lo que leo, si no estoy dispuesto a obedecer esta partecita de las Escrituras, entonces no. Como ir al súper. Esto me gusta, esto no. Esto me gusta, esto no. El que quiere hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo planear correctamente? Necesitamos empezar con la actitud correcta. Necesito garantizarle a Dios: Señor, guíame en estas ideas que tengo. Quiero estructurar un plan, quiero estructurar este plan, este negocio. Quiero hacer tu voluntad. Y si en el proceso tú me muestras a través de tu palabra que tú no quieres esto, o que tú quieres modificarlo, quieres cambiar un poco mi plan, Señor, yo estoy dispuesto a esto. Me interesa más hacer tu voluntad que el propio plan, que el propio sueño, que la propia decisión que queremos tomar. ¿Te das cuenta cómo debemos planear correctamente? No solo metiendo en nuestro lenguaje si Dios quiere haremos esto o aquello. Es más que palabras, es llegar a ponerle a Dios en primer lugar, es llegar a que sus proyectos son más importantes que los míos, sus decisiones son más importantes que las mías, sus sueños son más importantes que los míos. Yo debo querer hacer la voluntad de Él en mis planes. Y luego empezamos comprobando la voluntad de Dios en mi vida. Observa la cita en el pasaje, en la pantalla. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis. Tú y yo podemos hablar mucho acerca de la gravedad. Tú puedes decirme la velocidad en la que la Tierra va a atraer a un objeto. Y podemos debatir, podemos hablar y podemos ver la gravedad y sus diferencias en este planeta y en otros lugares. Y podemos hablar en la teoría de todo eso. Pero si yo quiero comprobar la gravedad, suelto este aparatito, abro mi mano y ya no va a ser teoría. No lo voy a hacer porque... Pero si quiero comprobar, no de la teoría, sino de la experiencia, ¿te das cuenta que podemos comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta en nuestra vida? No en la teoría. Somos muy teóricos. En la práctica. En la práctica tú y yo podemos experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Debo hacer dos cosas. No os conforméis a este mundo. La primera cosa. Cuando te metes a la cocina y coges un molde para hacer un pastel y coges el molde redondito y le pones masa y todo eso, le metes al horno, pones el tiempo, 50 minutos para que el pastel esté, y te pones de rodillas ahí al lado del horno y te pones a orar con fervor: Señor, que ese pastel salga cuadrado, salga cuadrado. Abres el horno y el pastel salió redondo. ¿Sabes por qué? Porque el molde le obliga a la masa a adquirir su forma. Eso es conformarse. El mundo quiere que tú y yo nos conformemos, tomemos la forma, tomemos la manera de pensar del mundo, tomemos la manera de actuar del mundo. Quiere que nosotros reaccionemos y vivamos como el mundo vive. Pero si quiero experimentar la voluntad de Dios en mi vida,
necesito primero querer hacer la voluntad de Dios. Necesito, número 2, no conformarme a este mundo, no dejar que la manera de pensar que a veces le ponen el cartel de científico, de lógico, de racional. No debo pensar así. No debo actuar así. No debo usar el lenguaje que ellos usan. No debo vivir de esa forma, debo vivir conforme a lo que Dios quiere para mi vida. Y cuando no me conformo a este mundo, puedo dar el siguiente paso en el versículo. Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Observa el video, lo hemos visto antes. Un video de una mariposa. Sí. Este segmento está auspiciado por National Geographic. Lo aprendimos en la escuela. La palabra transformaos que ves en tu Biblia es la traducción de la palabra griega metamorfosis. Ahora, recordando esa idea, observa el versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿En qué área debe hacerse una metamorfosis? No es una manito de gato, es una transformación, es una metamorfosis, es pasar de un gusano horrible a una bella mariposa. ¿Qué debe ser transformado? Nuestro entendimiento, no nuestra conducta, no nuestro comportamiento. Y a veces nosotros los padres, y creo que muchos creyentes, podemos llegar a equivocarnos tratando de que nuestros hijos modifiquen su comportamiento. Eres desordenado, no debes ser desordenado. Eres mentiroso, no debes ser mentiroso. Y enfocamos nuestra enseñanza en una transformación de la conducta cuando nos olvidamos que la Biblia enseña que la conducta, que el comportamiento es el resultado de lo que pienso aquí. Si soy mentiroso, el problema no es el acto de mentir. El problema es que en el fondo pienso que mentir en ciertas circunstancias está bien. Y cuando la Biblia habla de una nueva vida, habla de que lo primero que debe ser transformado es nuestra mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra manera de pensar debe cambiar y por eso tú y yo necesitamos abrir la Biblia y permitir que a raudales entren las escrituras en nuestra mente y limpien toda la manera incorrecta y pecaminosa que tenemos de pensar. Si dejo de conformarme al mundo y transformo mi manera de pensar, voy a comprobar la voluntad de Dios en mi vida. Voy a experimentar la voluntad perfecta, buena y agradable en mi vida. No en la teoría, en la práctica. No pierdas un detalle más. La palabra transformar es un verbo que está en pasivo. Y eso es importante porque cuando se conjuga un verbo en pasivo, significa que la persona, es decir, nosotros, no somos los que nos transformamos, es Dios quien nos transforma. No es un esfuerzo humano por tratar de cambiar nuestra manera de pensar. Si hay una parte que nos toca a nosotros,
Sí debo ser responsable con lo que veo en la tele, en el internet, en las conversaciones que escucho de mis amigos. Sí debo ser responsable con la información que está metiéndose en mi cabeza. Pero el que cambia la vida, el que transforma la vida nuestra, es Dios. ¿Te das cuenta? Y si empiezo a pensar diferente, empiezo a planear diferente, empiezo a decidir diferente. Y si soy constante, voy a empezar a darme cuenta que estoy planeando como si Dios mismo estuviera planeando, como si Dios mismo estuviera tomando decisiones en su vida. Así es que no tiene que ver con una bola mágica de haz estas 3 o 4 cosas, haz estos 4 pasos y ya vas a empezar a tener planes, vas a empezar a planear correctamente. Tiene que ver con una relación cercana con Dios, donde su palabra llega a ser importante, donde decido querer hacer su voluntad, donde decido no conformarme al mundo, donde decido permitirle que Él me transforme, siendo responsable de la información que entra a mi cabeza. Y entonces compruebo su voluntad en mi vida diaria. Un ratito más. Observa. Tienes otra cita ahí en la pantalla. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Plutarco dijo: el ojo del hombre engorda el caballo. Jesucristo dijo: no sirviendo al ojo. Tú no necesitas, tú y yo no deberíamos necesitar un policía a nuestro lado para hacer las cosas bien. Tú y yo no necesitamos a nuestro jefe al lado para trabajar adecuadamente. Tú y yo no deberíamos necesitar, el estudiante, el escolar no debería necesitar a papá y mamá para hacer bien sus deberes. Tú y yo no necesitamos a un policía para ver si nos pasamos el semáforo en rojo o no. Sirviendo de corazón. Porque primariamente esa persona que tiene autoridad sobre nosotros, ese jefe, no es nuestro jefe nada más. Él es nuestro jefe, Él está viendo. Te conté hace algún tiempo esta historia. Miguel Ángel empezó a pintar la Capilla Sixtina. En un momento, mientras realizaba ese trabajo, llegó a una sección donde él debía pintar. Y uno de los empleados le observó y le dijo: maestro Miguel Ángel, esa sección no va a estar abierta al público. Así es que tranquilo, no tienes que hacerlo perfecto. No, nadie, ninguna persona va a ver eso. Miguel Ángel le dijo: Dios sí. No importa quién nos esté viendo. No servimos al ojo. No servimos para quedar bien con alguien. No servimos para quedar bien con el pastor. No doy una clase de escuela dominical porque justo el pastor me está visitando en mi clase. No soy el líder de jóvenes que debo ser porque el pastor vino y nos visitó en el grupo de jóvenes. No hago bien esto en mi servicio al Señor, o no trabajo de esta forma porque alguien me está viendo, me está vigilando. Lo hago porque sé que mi jefe es mi Señor y el trabajo que le doy a Él debe ser excelente. ¿Te das cuenta? Es una manera diferente de vivir. No necesito un policía. No necesito a mi papá con el látigo para decirme estudia. Si le sirvo a mi Señor a través de los estudios, lo voy a hacer bien. Porque no servimos al ojo. Marcos dice: pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Te acuerdas la cita? Un día, mientras Jesús estaba ocupado en su trabajo de predicar la palabra, la mamá carnal de Jesús
Sus hermanos carnales, los hermanos carnales de Jesús llegaron a visitarle. Y le dijeron, avisen a Jesús que estamos aquí. Jesucristo les dijo, mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quieres tener una relación cercana con Dios? No necesitas ser hermano carnal de Jesús. Tú y yo necesitamos obedecer la palabra de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios se acerca a Dios. Leímos la otra cita, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. El que quiera, hay que querer hacer. Primera de Juan dice, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hay cosas que cambian en nuestra vida. Nos acercamos a Él. Tenemos un deseo mayor por hacer su voluntad y llegamos a orar, y cuando oramos, Dios contesta nuestra oración. Termino con ese último versículo en Proverbios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hermano, tú y yo tenemos dos opciones. Seguimos el ejemplo de los creyentes a los que escribe Santiago y llegamos a tomar la decisión de ser indiferentes y aún hasta desobedientes a la palabra de Dios y realizamos nuestros planes a nuestra manera. O, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. O le incluimos a Dios en nuestros planes. No solo para orar y buscar una bendición para que Él llegue a darnos su aprobación cuando ya todo está decidido, sino desde el mismo principio. Le incluimos a Dios en nuestros planes. Tú y yo podemos escoger hoy cómo planear. Planear sin Dios o planear poniéndole a Dios en el centro de nuestros planes. Aquel que escoge no planear con Dios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Es asquerosa. Nos conviene planear poniéndole a Dios en el centro. Él es más sabio que nosotros. Él va a tomar mejores decisiones que nosotros. Vayamos a la Biblia. Hagamos lo que cantamos. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Hagamos de la Biblia la guía para poder planear conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos de esos creyentes a los que Santiago escribe. Gracias porque a través de ese ejemplo nosotros aprendemos que no está bien planear siendo indiferentes a tu palabra, que no está bien planear siendo desobedientes a tu palabra. Gracias porque tú les corregiste y nos corriges a nosotros mostrándonos lo importante que es incluir tu voluntad en los planes pequeños y grandes que armamos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a querer hacer tu voluntad. Ayúdanos a decidir no conformarnos a este mundo. Ayúdanos a transformar nuestra manera de pensar. Ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos a que tus planes sean más importantes que los nuestros.
tus decisiones sean más importantes que las nuestras. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si ese es su caso, si usted viene por primera vez a nuestra iglesia, y usted dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano un ratito y con eso me está diciendo, vengo por primera vez, ore por mí, pastor. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, gracias te damos por lo que aprendemos. Ayúdanos a saber que lo que tú quieres siempre va a ser mejor que lo que nosotros queremos. Tú eres bueno, tú eres fiel. Ayúdanos a confiar en que tus planes son mejores que los nuestros. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dile tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Subimos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Di la última vez, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén.